Tiene que te da la opción en la computadora o en... Yo le grabo con la computadora. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla entonces? Mi grabación ya se terminó. Sí, ya la cerré yo. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de las propiedades del agua. Bueno, ustedes ya estuvieron en química general estudiando las propiedades de la materia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a retomar algunas de esas cosas que ustedes vieron en química general para aplicarlas exclusivamente a lo que es la molécula de agua, ¿sí? Bueno, hay una primer parte que yo había preparado, en donde, bueno, acá les muestra los contenidos de la unidad, los contenidos que vamos a desarrollar. Hay una primera parte que yo había preparado, que era para hacer una reflexión inicial, que bueno, que de todas maneras ya se hizo a través de la charla de Marta hace un ratito, pero es una frase que quisiera que igual leamos, porque después le vamos a pedir un trabajito acerca de esto. Dice, esto está tomado de una ley de aguas de España, que dice, el agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas, irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, variable en sus formas de presentarse en la naturaleza, fácilmente vulnerable y reutilizable, renovable a través del ciclo hidrogeológico y casi constante dentro de cada una de las cuencas hidrográficas. Bueno, yo lo que hice de este texto, que me pareció bastante descriptivo, bastante interesante para el punto de vista que nosotros queremos darle al agua dentro de la asignatura, destaqué algunas palabras que describen el agua. Entonces, después, nosotros lo que le vamos a pedir a ustedes es un trabajito de producción en donde cada uno va a tener que decir lo que piensa acerca de esta característica del agua, de que sea algo natural, no ampliable, vulnerable, variable, renovable, ¿se entiende? ¿Hola? Creo que sí. ¿Se entiende? Bueno, no, es una opinión personal desde lo que saben ahora, no es que queremos que se pongan a estudiar para dar respuesta a esto, ¿eh? Queremos más que nada generar un relevamiento de ideas que ustedes tienen acerca de estas cuestiones, ¿eh? Pero después todo esto va a aparecer en el entorno, quédense tranquilos, ¿sí? Bueno, yo voy a avanzar un poco toda la parte de agua virtual y huella hídrica que íbamos a ver al principio, lo vamos a dejar para desarrollarlo después. Yo prefiero desarrollar ahora más en profundidad todos los conceptos que hacen a las propiedades del agua que vamos a utilizar durante la clase del martes, con la profesora Alejandra. Bien, vamos a hablar un poquito en principio de la estructura molecular del agua. Bueno, nosotros sabemos ya de química general que el agua es una sustancia compuesta, ¿no? Es compuesta porque está formada por átomos de distintos elementos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que están unidos por medio de enlaces covalentes, donde comparten el oxígeno electrones con el hidrógeno, de manera que todos los átomos completan su octeto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? A ver, vamos a charlar un poquito. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces acá tenemos lo que sería una estructura de Lewis del agua. ¿Ven? El oxígeno con sus dos pares de electrones no compartidos, y acá el par de electrones compartidos entre el oxígeno y el hidrógeno. Y esos enlaces son enlaces polares porque, bueno, hay una marcada diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Con lo cual se genera un momento dipolar de enlace, que si nosotros tenemos en cuenta la geometría de la molécula, la teoría de la repulsión del par electrónico nos dice que
la distribución de electrones alrededor del oxígeno es tetraédrica, pero la geometría molecular va a ser angular porque estos dos enlaces, ¿sí?, no van a estar en línea recta uno respecto del otro, sino van a estar ubicados en un ángulo de 104,45 grados. Dijimos que la distribución electrónica en el oxígeno es tetraédrica. En un tetraedro regular ese ángulo es más o menos 109 grados. Acá se achica un poco el ángulo debido a la repulsión que ejercen esos electrones que no están compartidos. Esto hace que si uno suma los momentos dipolares de enlace, se genere un momento dipolar molecular que es distinto de cero. En realidad no se están sumando fuerzas, se están sumando momentos de una fuerza, que es, bueno, es un concepto físico que seguramente ustedes lo van a desarrollar en profundidad más adelante. Pero lo que nos interesa a nosotros es que esto hace que la molécula de agua no solo sea angular, sino que sea polar. Eso significa que la distribución de cargas dentro de la molécula de agua es asimétrica. Sobre el oxígeno hay una densidad de carga negativa y sobre los hidrógenos hay densidades de carga positiva. ¿Por qué decimos densidades de carga? Bueno, porque no son cargas formales, no son cargas puntuales, más uno, menos uno, sino que son cargas parciales, son pedacitos de carga, digamos. ¿Se entiende ese concepto? Sí, se entiende. Bien. Bueno. Ahora, esta característica del agua, de ser una molécula polar, gobierna el tipo de interacción que ella va a tener con otras moléculas de agua o con otras moléculas distintas del agua. Ustedes en química general hablaron de fuerzas intermoleculares, ¿se acuerdan? Dijeron que las fuerzas intermoleculares eran fuerzas de atracción entre las moléculas, que había de distintos tipos, las fuerzas de Van der Waals, ¿sí?, las fuerzas de London. Bueno, acá en las moléculas de agua, entre las moléculas de agua, se va a generar un tipo de fuerza dipolo-dipolo muy particular que se va a llamar puente de hidrógeno. ¿Por qué se va a llamar puente de hidrógeno? Porque va a ser una interacción, repito, muy particular, que se va a dar entre vamos a mirar un poquito esta parte de la presentación. Se va a dar entre un oxígeno, un átomo de oxígeno de una molécula, y un átomo de hidrógeno que está unido a un oxígeno de otra molécula. ¿Sí? En sí, el puente de hidrógeno se produce entre un átomo muy electronegativo, que puede ser oxígeno, nitrógeno o flúor, y un hidrógeno de otra molécula que está unido a otro átomo que también es muy electronegativo, y los átomos que cumplen con esta condición son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Bueno, en los medios biológicos que vamos a estudiar nosotros, o que más nos interesan, el flúor no hay, hay oxígeno y nitrógeno, entonces siempre se va a producir un puente de hidrógeno cuando tengamos un oxígeno en una molécula y un hidrógeno en otra molécula que está unido a un oxígeno o un nitrógeno. ¿Se entiende eso? Ahí tenemos distintas combinaciones de aceptores y dadores de hidrógeno. Entre todas esas estructuras se puede formar un puente de hidrógeno. ¿Qué particularidad tiene esta unión puente de hidrógeno? ¿Por qué es tan importante? Porque es una fuerza intermolecular muy fuerte. No llega a tener la energía de un enlace, no llega a ser tan fuerte como un enlace, pero es lo suficientemente fuerte como para mantener muy cercanas a las moléculas, en este caso de agua. Si nosotros vemos dos moléculas de agua, el puente de hidrógeno se establecería entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra molécula de agua, ¿no? Fíjense las distancias, el enlace covalente tiene una distancia de enlace de 0,09 nanómetros, es muy cortito,
Mientras que el puente de hidrógeno es el doble prácticamente de la distancia. Por eso no hablamos, no es un enlace covalente el puente de hidrógeno, es una fuerza de interacción que mantiene unidas a las moléculas. Más o menos cada molécula de agua puede rodearse de 4 moléculas de agua, establecer 2 puentes de hidrógeno a través de los hidrógenos cuando actúa como dadora de hidrógeno, y 2 puentes más cuando este oxígeno actúa como aceptor de hidrógeno. ¿Se entiende esta distribución? Y que la interacción se da por los dipolos positivos y negativos que tiene la molécula. Bueno, estas fuerzas intermoleculares son fuertes, son de las más fuertes, y hace que sea más difícil separar las moléculas. Esto tiene consecuencias importantísimas en el caso de las propiedades del agua y en la forma en que el agua interactúa con otras moléculas o con otros iones, en fin, con otras especies químicas. ¿Está? Entonces, esto es un concepto muy importante. Las moléculas de agua interactúan mediante puentes de hidrógeno. Bien, ¿es exclusiva de las moléculas de agua la interacción puente de hidrógeno? No. El agua puede interactuar a través de puentes de hidrógeno con otras estructuras que también tengan aceptores o dadores de hidrógeno, porque recordemos que el agua puede actuar como dador de hidrógeno o como aceptor de hidrógeno. Entonces puede actuar puede establecer puentes de hidrógeno con otras especies químicas, inorgánicas u orgánicas, como tenemos algunos ejemplos acá, y esto desde el punto de vista biológico es sumamente importante, porque esta interacción puente de hidrógeno que el agua puede establecer con otras moléculas, o la interacción puente de hidrógeno que se puede establecer entre moléculas que no son agua, es lo que le da forma y estabilidad a las biomoléculas que nosotros conocemos, que son ahí por ejemplo tenemos el ADN, las proteínas, son todas moléculas biológicas muy importantes y que tienen una forma que determina su función, y esa forma está estabilizada por la interacción puente de hidrógeno. Ustedes habrán visto en algún momento en alguna biología en la escuela que el ADN es una doble hélice, ¿no? Una doble cadena, el ADN. Bueno, esas 2 cadenas que forman la molécula de ADN están interactuando entre sí por puentes de hidrógeno, y eso las mantiene unidas, hace que sea muy difícil separarlas. Por eso la interacción puente de hidrógeno desde el punto de vista biológico es sumamente importante, y el hecho de que el agua pueda interactuar mediante esta interacción, ya sea como aceptora de hidrógeno o dadora de hidrógeno, es relevante, y es básicamente lo que permite que estas moléculas tengan esta estructura. Por eso el agua está muy relacionada con la vida, chicos. No conocemos formas de vida que puedan prescindir del agua. De hecho, cada vez que uno busca vida en otros... nosotros la vida es un fenómeno que lo conocemos solo acá en el planeta Tierra, no sabemos, hasta ahora no se ha demostrado que haya vida en otro lado, pero para demostrar que hay vida en otro lado, lo primero que hay que demostrar es que hay agua, ¿no? Bien, y que el agua está líquida también, que no es solo que haya agua, tiene que haber agua líquida, para que exista vida, al menos vida en el formato en que nosotros la conocemos, ¿no? Bueno, este puente de hidrógeno, esta capacidad del agua de establecer puentes de hidrógeno, le da propiedades que son, decimos, anómalas. En realidad, uno, si tuviera que predecir las propiedades del agua a partir de su estructura elemental, de su composición elemental, uno esperaría otro tipo de propiedades, pero si ustedes se fijan, ahí tenemos, por ejemplo, todos los hidruros del grupo
16. Oxígeno, azufre, selenio, teluro. El hidruro del oxígeno es el agua, ¿no? Después tenemos sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, telururo de hidrógeno. Si uno tuviera que predecir el punto de fusión y el punto de ebullición del agua en base solo a la composición elemental, uno esperaría puntos de fusión y ebullición mucho más bajos. Sin embargo, el agua tiene puntos de fusión y ebullición elevadísimos respecto de otras sustancias de composición química similar. Si comparamos abajo con el metano, que tiene una masa atómica muy parecida, 16 Dalton contra 18 Dalton del agua, o si quieren hablar de la masa molar, 16 gramos por mol para el metano, 18 gramos por mol para el agua. También fíjense en la diferencia en el punto de ebullición, 100 grados centígrados el punto de ebullición del agua y menos 162 el punto de ebullición del metano. Bueno, ¿a qué se deben estas cuestiones? Y se deben a que las moléculas de agua interactúan por puente de hidrógeno. Si uno habla de punto de fusión, punto de ebullición, está hablando de aportar energía para separar moléculas. Cuando uno quiere que un líquido pase al estado gaseoso, esa molécula que está en la fase líquida tiene que desprenderse de las otras y pasar a la fase gaseosa. Eso requiere energía. Bueno, en el caso del agua, la energía que se requiere para pasar una molécula de agua de la fase líquida a la fase gaseosa es mucho mayor que la que se requiere para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa otro compuesto de peso molecular similar como el metano, u otros compuestos del mismo grupo, como son el sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Y porque ahí no hay puentes de hidrógeno. En el agua las moléculas están asociadas por puentes de hidrógeno, es difícil separarlas. Es más, se ha demostrado hasta la presencia de dímeros, trímeros, tetrámeros y hasta 12 moléculas de agua asociadas formando estructuras macromoleculares. Pero eso es una cuestión ya demasiado fina, no la vamos a desarrollar en este curso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, estas anomalías en las propiedades del agua, bueno, son justamente cuestiones muy, muy particulares, como hablaba hace un ratito de Marta, ¿no? Son anomalías respecto de lo que uno pudiera predecir a partir de la composición elemental del agua si no tuviera en cuenta el puente de hidrógeno. Pero debido al puente de hidrógeno hay anomalías en las propiedades y encontramos propiedades que son realmente muy especiales. Bueno, ¿qué propiedades podemos describir para el agua? Y bueno, ya ustedes seguramente en química general estuvieron hablando de propiedades de la materia y hablaron de las propiedades organolépticas. En el caso del agua es incolora, inodora e insípida, tiene una densidad de 1 gramo por mililitro a 4 grados centígrados, tiene un punto de ebullición, un punto de fusión, un determinado calor específico, una constante dieléctrica, tiene propiedades en el estado líquido, propiedades de todos los líquidos, viscosidad, tensión superficial, capilaridad, presión de vapor. Una propiedad química importante del agua es que tiene una baja tendencia a disociarse en protones y oxidrilos, eso lo estudiaron ustedes cuando vieron equilibrio ácido-base, bueno, y su capacidad de formar puente de hidrógeno. Bueno, nosotros vamos de todas estas propiedades que uno podría medir en el agua, vamos a tomar alguna y la vamos a desarrollar y vamos a ver qué consecuencias tiene esa propiedad para sobre todo el sostenimiento de la vida y del funcionamiento de los ecosistemas. Todas esas propiedades que nosotros mencionamos están gobernadas por las fuerzas de cohesión que generan los puentes de hidrógeno. Llamamos fuerzas de cohesión a las interacciones entre moléculas del mismo tipo que las mantienen cercanas, ¿sí? Vamos a diferenciarlas de lo que son las fuerzas de adhesión, que son fuerzas que se establecen entre una molécula y otra diferente a ella, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Fuerza de cohesión y fuerza de adhesión. Ahora dentro de un ratito lo vamos a desarrollar
un poco más en profundidad. Bueno, pero esas elevadas fuerzas de cohesión que hay en la molécula de agua y que hace que se mantengan cercanas y sea difícil separarlas, explican un montón de propiedades, como ser los altos puntos de fusión y ebullición que tiene el agua, el alto calor de vaporización y alto calor específico, el fenómeno de capilaridad, de ascenso por un tubo capilar, el hecho de que el hielo flote, son todas propiedades que pueden explicarse a partir de estas fuerzas de cohesión que generan los puentes de hidrógeno. Bueno, en la naturaleza sabemos que el agua se presenta en los tres estados, en estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Uno podría hacer una gráfica, porque sabemos que el estado de agregación de una sustancia depende de la presión y de la temperatura a la que se encuentre. Seguramente ustedes vieron también en química general lo que es un diagrama de fases, a lo mejor lo vieron para el dióxido de carbono, generalmente son diagramas de fases muy comunes. Acá tenemos el diagrama de fases del agua. En este diagrama de fases es un diagrama de presión-temperatura, fíjense, en donde hay una serie de curvas dibujadas que marcan las curvas en donde hay cambios de estado. Acá tenemos el estado sólido-líquido. Esta curva sería la curva que marca el punto de fusión. Acá tenemos la curva que marca, desde este punto triple para arriba, la curva que marca la temperatura de ebullición, y por debajo sería la curva de sublimación, el pasaje de sólido a gas. Tenemos el punto triple, recordemos que el punto triple lo definíamos como un punto en donde a determinada presión y temperatura coexisten los tres estados, y acá tenemos como STP marcada lo que sería la temperatura y presión estándar. Sabemos que temperatura y presión estándar, a una atmósfera y 25 grados, el agua se encuentra en estado líquido, ¿no? Bueno, hay algunas cosas acá que podemos observar en este diagrama de fases del agua. Para empezar, una particularidad que es muy importante, esta curva que ven acá, la de equilibrio sólido-líquido, si se fijan está levemente desplazada hacia la izquierda, ¿no? En la mayoría de las sustancias, esta curva está desplazada hacia la derecha, tiene un desplazamiento muy similar a esta curva de equilibrio líquido-gas. En cambio, en el agua se desplaza hacia el otro lado. Bueno, eso ahora vamos a explicar qué consecuencias tiene, pero en definitiva podemos observar acá que al aumentar la presión, ¿sí? Al aumentar la presión, si se fijan, el punto de fusión disminuye. ¿Ven? Que la curva se desplaza hacia allá. El punto de fusión disminuye al aumentar la presión. Es decir que el agua se va a mantener, al aumentar la presión, se va a mantener líquida a menor temperatura. Eso ustedes una aplicación muy práctica, no sé si alguno tuvo la posibilidad de patinar sobre hielo, la cuchilla del patín, lo que hace, ¿por qué se puede deslizar el patín en el hielo? Porque la cuchilla genera una presión muy alta sobre el hielo y eso hace que disminuya el punto de fusión, o sea que el agua ahí se forma como una capa de agua líquida sobre la cuchilla y eso permite que el patín se deslice, por ejemplo. Después, con respecto al punto de ebullición, también, bueno, depende de la presión, y fíjense que a una presión alta, de 200 atmósferas, el punto de ebullición es 375 grados centígrados, o sea que para hervir agua a tan alta presión, se necesita una temperatura sumamente alta. Eso permite que ahora después lo vamos a ver, en las profundidades marinas, la presión es muy alta y eso permite que haya elevadas temperaturas en algunas fosas marinas, elevadas temperaturas y sin embargo el agua permanezca líquida todavía.
y eso permite que haya vida. A esa temperatura sí, a esa temperatura hay vida, hay microorganismos que se llaman microorganismos extremófilos, en este caso serían termófilos, que viven a temperaturas altísimas, porque bueno, a esa temperatura el agua, como la presión es muy alta, no está en estado gaseoso, sino que está en estado líquido. Y por otro lado, si se fijan, si ustedes suben a una altura muy alta, como la cima del Everest, ahí la presión es muy baja, y eso hace que la temperatura de ebullición baje también. Podemos hervir agua a 70 grados centígrados. ¿Sí? O sea que en la naturaleza uno habla del punto de ebullición y de fusión en condiciones normales, pero en su casa, pero en la naturaleza existen otras condiciones en las que el agua hierve o se funde a distintas temperaturas. ¿Sí? José, cuando descansas la garganta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Porque bueno, le doy una pausa al profe para que tome agua y respire. Mientras estoy escuchando la clase, me está escribiendo la profesora Marta preguntándome si nos gustó la clase y demás, y bueno, y ya me pasó el libro que se los vamos a subir al entorno para que lo tengan. Es un libro, tengan un libro de lectura a lo largo de toda la carrera. O sea, no se llama Las Miradas del Agua. No pretendemos que estudien de ese libro, pero ténganlo porque en algún momento de la carrera van a necesitarlo. Así que lo vamos a subir después de la clase a la plataforma. ¿Está? Bueno, esta es una pausa para que el profesor tome aire. Pregunten por chat, cualquier cosa, yo estoy acá siguiendo el chat. Bueno, y una particularidad también de la molécula de agua es que el agua se encuentra líquida en un amplio rango de temperatura, ¿sí? Fíjense que a presión de una atmósfera, entre 0 y 100 grados, el agua se encuentra líquida. Eso es un rango muy amplio. Y nosotros sabemos que mientras el agua esté líquida, puede haber vida. Así que, y bueno, y también se va a encontrar líquida en otras condiciones más extremas, como habíamos mencionado hace un ratito. Bueno, una cuestión importante que tiene que ver con la densidad del agua. Ustedes saben que la densidad del agua, cuando ustedes trabajaron la densidad como una propiedad intensiva de los sistemas, habrán dicho, bueno, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Bueno, en realidad, la densidad del agua depende de la temperatura. Y si analizamos un poco desde el punto de vista microscópico, vamos a ver que en el agua líquida, las moléculas de agua se pueden acercar más entre ellas que en el agua sólida. En el agua sólida, los puentes de hidrógeno hacen que el agua se acomode como en un retículo y que haya menos moléculas por unidad de volumen. Eso hace que el sólido sea menos denso que el líquido, que es lo contrario a lo que sucede con la mayoría de los materiales. En la gran mayoría de los materiales, el sólido es más denso que el líquido, por eso el sólido se hunde. Por eso el sólido se hunde. En cambio, en el agua, esto es al revés. En el agua, el sólido es menos denso que el líquido, por eso el sólido flota, el hielo flota. ¿Sí? Esto ocurre justamente con estas sustancias cuya curva de equilibrio líquido-sólido se inclina hacia la izquierda, que es lo que veíamos recién en el diagrama de fases. Bueno, esto tiene consecuencias sumamente importantes para la vida. Esto explica, por ejemplo, la existencia de
vida subacuática a bajas temperaturas, porque ¿qué pasa? Como el hielo es menos denso que el agua líquida, el hielo flota. Entonces los lagos se comienzan a congelar desde la superficie, y el agua abajo permanece líquida. Además de que el hielo actúa como un aislante térmico. ¿Vieron los esquimales que arman sus iglúes y mantienen el calor adentro? Eso porque el mismo hielo actúa como aislante térmico, no permite el paso de la temperatura, del frío. Por otra parte, al aumentar la presión, dijimos que bajaba el punto de fusión. Eso hace que, por ejemplo, en los polos haya ríos no subacuáticos, por debajo del hielo, haya grandes extensiones de agua que no está congelada, porque ahí abajo es tan alta la presión que el punto de fusión es mucho más bajo, entonces no se congela el agua. ¿Se entiende? Ahí tenemos una gráfica que nos muestra también esta pequeña variación que hay en la densidad del agua en el rango de temperaturas entre 0 y 10 grados centígrados. Fíjense que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro a 4 grados centígrados, en realidad. Si me salgo de los 4 grados centígrados, la densidad es diferente. La densidad depende de la temperatura. Acá hay dos cosas que son importantes. La densidad depende de la temperatura, como para cualquier sustancia, y la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. Entonces, por eso el hielo flota. ¿Está? Después seguramente el martes van a resolver un problemita que tiene que ver con esto. Y esto, permite que haya vida subacuática en estos lagos que son congelados. De hecho, hay gente que vive en esos lugares y que pesca, que hace agujeros en el hielo y pesca a través de ello, lo cual le permite subsistir. Bueno, también la densidad del agua, además de depender de la temperatura, depende de la concentración de soluto que tenga. Ustedes saben que las soluciones acuosas son más densas que el agua. La densidad aumenta al aumentar la concentración de solutos. Si vamos a hablar del agua marina, que tiene una concentración de aproximadamente 35 gramos de solutos salinos por litro, la densidad es 1,03 kilogramos por litro o gramos por mililitro. Bien, esto no es así en toda la superficie. ¿Por qué? Porque, sabemos que la temperatura a lo largo de toda la profundidad va cambiando. Eso hace que cambie también la densidad y la concentración de sales. Todas estas cuestiones ustedes seguramente las van a estudiar más adelante, porque estas curvas que ustedes ven acá, pignoclina, termoclina, haloclina, son todas curvas que muestran cómo se van estratificando en los cursos de agua, sobre todo los que son más estáticos, cómo se estratifican y uno tiene diferencias de densidad, temperatura y concentración de sales a medida que avanza en la profundidad. Bueno, otra propiedad importante del agua. El agua atenúa los cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes se acuerdan, había una propiedad que nosotros habíamos definido cuando estudiamos los estados de la materia y termoquímica, que es el calor específico. Que era el calor específico, era la energía que se necesitaba para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado centígrado. Fíjense, ahí tenemos una tabla con calores específicos de distintas sustancias y materiales. Si ustedes se fijan, el agua tiene un valor de calor específico particularmente alto, mucho más alto que todas las otras sustancias que tenemos ahí. Los metales generalmente tienen calores específicos sumamente bajos. Quiere decir que para aumentar la temperatura de un metal necesito agregar poco calor.
poca energía. Sin embargo, en el agua esto es al revés. Para aumentar la temperatura del agua yo necesito aportar mucha energía. Y por otra parte, el calor de fusión o evaporación también es alto, o sea, se requiere mucha energía para hacer cambiar de estado el agua. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, esto tiene como consecuencia que el agua es capaz de absorber mucha energía sin cambiar demasiado su temperatura. Esto es importante en dos sentidos. Uno, en lo que tiene que ver con la regulación de la temperatura ambiental. Los océanos absorben la energía proveniente de la radiación solar, sobre todo la radiación infrarroja, que es la que genera mayor aumento de temperatura, la absorbe el agua en las nubes, y el océano también absorbe lo que le llega de radiación, sobre todo la ultravioleta, absorbe y no aumenta demasiado la temperatura. Por eso actúa como regulador de temperatura. Por eso en los climas secos, donde no hay agua en el ambiente, o no hay demasiada agua en el ambiente, la temperatura durante el día suele ser muy alta y la temperatura durante la noche suele ser muy baja, porque no hay agua que vaya regulando esa temperatura, que absorba calor durante el día y que por la noche vaya disipando ese calor. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Los escucho? Sí, profe. ¿Se entiende esa cuestión? Y después, más allá de la cuestión climática, en los seres vivos constantemente se están llevando a cabo reacciones químicas en el metabolismo que son exotérmicas, que liberan calor. Si nosotros no tuviéramos agua en nuestro organismo, ustedes piensen que aproximadamente el 70% de un ser vivo es agua. Ese agua absorbe ese calor que se liberan en las reacciones químicas, absorbe y atenúa el cambio de temperatura. Si nosotros no tuviéramos agua, con la energía que se libera, la energía liberada de esas reacciones químicas, haría que la temperatura se eleve tanto que sería incompatible con la vida. O sea que el agua también ayuda a regular la temperatura en los seres vivos, absorbiendo el calor de las reacciones químicas, el calor que se genera durante las reacciones químicas que ocurren en el metabolismo. ¿Sí? Bien. Otra propiedad del agua, importante, que es un buen solvente. Ustedes saben que hay una propiedad que se llama constante dieléctrica. ¿Qué es la constante dieléctrica? Bueno, ustedes saben que las cargas pueden ser positivas y negativas, ¿no? Entonces, dos cargas iguales se repelen. Dos cargas positivas se repelen y una carga positiva con una negativa se atraen. Esa fuerza de atracción entre una carga positiva y una carga negativa está descrita por lo que es la ley de Coulomb, que ustedes después seguro la van a estudiar en física. Es una fuerza de atracción electrostática que depende del valor de cada una de las cargas, de la distancia que hay entre esas cargas, de una constante que se llama constante de Coulomb, y de un parámetro que se llama D, que es justamente la constante dieléctrica. Mientras más grande sea la constante dieléctrica, fíjense, mientras mayor sea D, menor va a ser esta fuerza, ¿no? Entonces, el agua, al tener una constante dieléctrica particularmente alta, si la comparamos con otros solventes que son utilizados normalmente en el laboratorio, el agua hace que las cargas eléctricas de signo opuesto no se sientan tan atraídas, o que esa fuerza de atracción sea menor. Esto influye muchísimo porque hace que las sustancias iónicas, sobre todo, se disuelvan
se disuelvan las sustancias inorgánicas, que muchas de las cuales son iónicas, y también se disuelvan las sustancias orgánicas polares, porque sobre todo las que pueden, sobre todo las inorgánicas o orgánicas que pueden establecer puentes de hidrógeno con el agua, esas se van a disolver muchísimo por el tema del puente de hidrógeno, pero las otras, como que están formadas, por ejemplo, por iones, ¿ven? Acá, en un cristal, hay una fuerza de atracción interiónica, una fuerza de atracción electrostática que está gobernada por la ley de Coulomb. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el agua se mete en el medio, como tiene una elevada constante dieléctrica, rodea a los iones y hace que estos tengan una menor atracción entre ellos. Al tener una menor atracción, la fuerza de atracción entre ellos es menor, y entonces esos iones permanecen disueltos y no unidos formando el cristal. Por eso el agua es un buen solvente. Este fenómeno por el cual el agua rodea a los iones, fíjense la orientación de las moléculas de agua. El oxígeno, que es la parte del dipolo negativo, se orienta hacia los cationes, y los hidrógenos, que son la parte del dipolo positivo del agua, se orientan hacia los aniones. Este fenómeno se conoce como solvatación, ¿sí? Decimos que esos iones están solvatados, o sea que siempre que tengamos una solución acuosa de una sustancia iónica, los iones van a estar solvatados. Estas sustancias que al disolverse en agua se disocian en iones que quedan solvatados, se conocen como electrolitos. Vamos a diferenciarla de otras sustancias que son generalmente son las sustancias moleculares, que no son iónicas, o que son de naturaleza orgánica o inorgánica. Esos son no electrolitos. Seguramente ustedes recuerdan que haber hablado de electrolitos y no electrolitos cuando vieron las propiedades coligativas. ¿Y se acuerdan? Y veían que cuando las sustancias se disociaban en agua, se disolvían en agua, algunas se disociaban en iones y otras no. Bueno, las que se disocian en iones se llaman electrolitos. Y el agua también puede disolver no electrolitos. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estoy yendo rápido o estamos bien? Está bien, profe. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno. Ahora bien, no todo se disuelve en agua. Ustedes saben que hay sustancias inorgánicas que no se disuelven en agua, que son poco solubles o insolubles. ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado esto cuando vimos equilibrio de solubilidad. Vimos que las sustancias que tienen KPS muy bajos son prácticamente insolubles en agua. Bueno, hoy tenemos algunas reglas de solubilidad que en algún momento va a ser importante recordar. Por ejemplo, los compuestos iónicos que van a ser, estamos hablando de los inorgánicos, ¿no? Que son solubles, son todos los nitratos, y los acetatos, son prácticamente todos solubles, los cloruros, bromuros, yoduros, sulfatos, son todos solubles, excepto algunas excepciones que tenemos ahí de plata, mercurio, plomo. Y después suelen ser insolubles los sulfuros, los carbonatos, los fosfatos y los hidróxidos, salvo algunas excepciones que ahí tenemos como más importantes. ¿Sí? Esto, bueno, después cuando estudiemos los aniones y cationes que hay presentes en las aguas de distinto origen, va a ser importante recordar esto porque, bueno, ese agua hace un recorrido, toma contacto con distintas sustancias en la naturaleza y bueno, se va cargando de algunos de estos iones. Bueno, y después tenemos sustancias de naturaleza orgánica que no se disuelven en agua, que le decimos que son hidrofóbicas, son inmiscibles, no quedan ahí como por ejemplo tenemos ahí en el dibujo el agua y el aceite, ¿no? No se mezclan. Bien. Y después hay algunas que están en el medio,
que son moléculas grandes de naturaleza orgánica que tienen una porción que es soluble en agua, en realidad que es polar, y una porción que es no polar. Entonces, esas sustancias que tienen como ese doble comportamiento, se dice que son anfipáticas, y son capaces de formar distintas estructuras en los medios acuosos, como los liposomas, las micelas. Fíjense, la micela, ¿qué es? Es una esfera, acá lo que tenemos es un corte, ¿no? Es una esfera en donde estas moléculas, que son grandes y que tienen una porción polar, que está en color blanco ahí, y una porción no polar, que está en color amarillo, se disponen de esta manera, orientando hacia el agua toda esta porción polar que tienen, porque es soluble esa porción, pero orientan hacia el interior toda la porción que es no polar, porque ahí adentro no hay agua. Y así se pueden formar micelas, liposomas, y una estructura muy importante desde el punto de vista biológico, que son las bicapas lipídicas, que son la estructura que forman las membranas, la membrana plasmática, la membrana nuclear, todo el sistema de membranas de la célula, son bicapas lipídicas. Eso, bueno, después cuando veamos algo de biología más adelante, a lo mejor lo rescatamos, ¿sí? Pero esa es la parte en donde a José le sale la biotecnología por los poros. Pero está bueno. Yo lo que les decía hoy al principio es que esto de que procedamos todos de distintas disciplinas, le va a dar un matiz muy particular a la materia, por eso que le invitamos a Marta hoy, para que les diera el matiz de los IRH. Pero bueno, José tiene un vasto conocimiento en química y biología. Yo soy química, Alejandra, que es con quien van a tener las clases los martes, es ingeniera ambiental, así que los problemas van a tener un cruce de disciplinas bastante interesante para ustedes. Y algo que es muy interesante que mencionó Marta hoy, que yo no lo había pensado, es el cursado en un cuatrimestre ambientalmente particular, no solo por lo del virus, sino por todo lo que está ocurriendo con el ambiente, por los incendios y por la importancia del agua en todo este tipo de eventos naturales que están ocurriendo hoy en el mundo. Ayer miraba en un noticiero que un hospital de Nueva York estaba lleno de pacientes en estado, digamos, terminal por COVID, se inundó por una lluvia inesperada. Entonces yo digo, fíjense el agua cómo es protagonista en eventos agradables y también como amenaza en un montón de situaciones. Y bueno, va a ser realmente la palabra que más van a escuchar en esta materia, pero tiene un gran significado en la vida de todos nosotros. Así que es noticia, la tenemos al alcance de la mano. Quien la tenemos al alcance de la mano no valoramos quien no la tiene. Yo cuando les contaba hoy respecto a Angola, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas hace unos 4 años hizo un convenio con la Universidad de Angola. Angola es un país africano que no tiene explotados los recursos hídricos y tiene aguas subterráneas y tiene la posibilidad de tener agua potable, pero no tenía la formación, los ingenieros para hacerlo. Entonces, lo que hizo fue hacer un llamado a la embajada de Angola aquí en Argentina, y la embajada de Angola tenía que seleccionar una facultad, una unidad académica para que funcionara como asesora de ese país para montar una facultad de Ingeniería y Recursos Hídricos en Angola. Y bueno, nuestra facultad fue seleccionada, primero que no hay otra facultad de Ingeniería en Recursos Hídricos en la Argentina. Así que fue noticia en los medios, y muchos de nuestros profesores, entre ellos Marta, viajaron a Angola por lo menos 3, 4 veces en un año,
para hacer todo lo que es el montaje de una facultad y la formación de los docentes para poder explotar el agua. Fíjense la importancia en un país en donde el agua es muy escasa, no tienen el conocimiento de la gestión del recurso que tienen, entonces están ahora en pleno proceso de construcción de una facultad y de los recursos humanos para poder trabajar en ello. Y nuestra facultad, bueno, ahora se cortaron los viajes por la pandemia, pero este año el año pasado no, el anterior, vinieron ellos a quedarse un año aquí, los profesores, y a cursar materias. Cursaron materias como esta, porque tienen que volver y montar la carrera y armar la carrera. Visitaron los laboratorios para montar sus laboratorios, pero bueno, quería contárselo porque esta facultad es una facultad muy reconocida a nivel Latinoamérica, y bueno, esto ya trasciende Latinoamérica por la gran calidad profesional que tiene. Entre ellos, bueno, Marta es una de las profesionales más destacadas de la facultad, entre otros, ¿no? Bueno, esta fue la pausa para José. Bueno, seguimos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá que quieran hacer. ¿No? Bueno. Otra propiedad del agua que también ya la han estudiado en química general, en la parte de equilibrio ácido-base, sabemos que el agua tiene una pequeña tendencia a disociarse, se comporta como un electrolito débil, ¿no? Tiene una tendencia a disociarse en protones y oxidrilos, y que la concentración de protones y oxidrilos en el agua pura es la misma y es 10 a la menos 7 molar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan? Bien. El tema es que cuando yo disuelvo, definimos una propiedad que es el pH. Le llamamos pH al logaritmo negativo de la concentración de protones o de iones hidrógeno que hay en el agua, ¿no? En el agua pura esto vale 7, el pH vale 7 porque la concentración de protones es 10 a la menos 7 molar, ¿no? Pero el tema es que cuando yo disuelvo cosas en el agua, el pH cambia. Hay dos formas en que puede cambiar el pH, porque disolví algo que se disocia o porque disolví algo que produce hidrólisis. Nosotros, bueno, no nos vamos a meter mucho acá con las distintas definiciones de ácidos y bases, ¿se acuerdan? Ácidos y bases de Bronsted, ácidos y bases de Arrhenius, o de Lewis, no nos vamos a meter con eso, pero sí nos interesa saber que muchas veces hay ácidos, hay sustancias que cuando se disuelven en agua liberan o hacen aumentar la concentración de protones, ya sea porque se disocian, como por ejemplo los ácidos débiles, ácido acético, ácido nitroso, sulfuroso, carbónico, por ejemplo, o ácidos fuertes como el clorhídrico, el sulfúrico, el nítrico, o también la concentración de protones puede aumentar por hidrólisis, porque disolví una sal que está formada por un anión de ácido fuerte y un catión de base débil. Entonces, esa base débil va a producir hidrólisis y va a liberar protones. O sea, por el contrario, hay bases que yo disuelvo, por ejemplo el amoníaco, los hidróxidos, que liberan oxidrilos y generan un aumento del pH, un pH alcalino, o hay sales que tienen un anión de ácido débil, como el acetato, por ejemplo, que produce o el carbonato, que produce hidrólisis y hace que el pH aumente. Bueno, estas cuestiones las vamos a estudiar, sobre todo vamos a estudiar el sistema del carbonato, que es el principal anión que vamos a encontrar en las aguas, y también hay sales que vos las disolvés y no alteran el pH, como el cloruro de sodio, que provienen de ácidos y bases fuertes.
Bien, esta cuestión del pH es sumamente importante porque muchos procesos, tanto geológicos como biológicos, dependen del pH. Por eso es una de las variables que vamos a aprender a determinar en el laboratorio como criterio de calidad. Bien, otra propiedad del agua, bueno, en sí de los líquidos, propiedad de los líquidos, la tensión superficial, ¿se acuerdan? La tensión superficial era una medida de la resistencia que el líquido opone a aumentar su superficie. Ustedes piensen que en el seno del líquido las moléculas de agua se sienten atraídas por otras moléculas de agua en todas las direcciones por los puentes de hidrógeno. Pero las que están en la superficie solo se sienten atraídas por las que están abajo. Si uno intentara aumentar la superficie del agua, esto implica pasar más moléculas a esta situación de que están solo atraídas por las que tienen alrededor, y pasar de esta situación en donde están atraídas desde todas las direcciones, pasar de esta situación a esta situación implica energía. Implica energía porque tengo que romper puentes de hidrógeno. Tengo que hacer que baje la cantidad de puentes de hidrógeno que establece una molécula de agua. Y eso aumenta este valor de la propiedad que se llama tensión superficial. Si ustedes se fijan, el agua, debido justamente a los puentes de hidrógeno, tiene un alto valor de tensión superficial. Tiene un alto valor de tensión superficial. Ahí tenemos una tabla con la tensión superficial que se mide en newton por metro, o dinas por centímetro, depende, depende en qué unidades estemos trabajando, y se representa con la letra sigma, la tensión superficial. Fíjense en que el agua es uno de todos los líquidos que hay ahí, es la que mayor tensión superficial tiene. O sea, se necesita mucha fuerza para aumentar su superficie, con lo cual este mosquito que pesa poco, puede caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce a través de esas patitas que él apoya sobre el agua, fíjense que él está distribuyendo todo su peso en esas patas, ese peso no alcanza a vencer la tensión superficial del agua y entonces el agua funciona como una cama elástica, lo sostiene. Esto también le pasa a algunas plantas que pueden flotar en el agua. La flotabilidad no solo tiene que ver con la densidad, con el ser menos denso, sino que tiene que ver también con la superficie de interacción y el peso que hay sobre esa superficie que no alcanza a vencer la tensión superficial. Bueno, y la tensión superficial también tiene una consecuencia que es la capilaridad, o el fenómeno que se conoce como ascenso capilar, que en realidad hablamos de ascenso capilar cuando hablamos del agua, porque hay otros líquidos que no ascienden por capilares, sino que al contrario, bajan, como el mercurio. ¿De qué depende esto? Y bueno, acá sí se entran a poner en juego el equilibrio entre las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Fíjense que acá tenemos un gráfico de un capilar. Un capilar es un tubo. En el laboratorio tenemos capilares, son tubos de vidrio muy pequeñitos y que tienen una luz muy angosta, un interior muy pequeño. Entonces acá se ponen en equilibrio varias fuerzas. Acá tenemos las interacciones entre las moléculas de agua, que son las fuerzas de cohesión. ¿Se acuerdan que las habíamos definido? Pero acá también hay fuerzas de adhesión, que son fuerzas que se establecen entre las moléculas de agua y la pared del capilar, porque está hecho de otro material. Entonces, si las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, este líquido va a tender a subir por el capilar y va a formar un menisco cóncavo, como lo vemos en el laboratorio. Bueno, ustedes todavía no han tenido la oportunidad del laboratorio, pero van a ver que cuando ustedes llenan algún material
con agua, cuando es angosto se ve una superficie cóncava que se llama menisco. Ahora, hay líquidos en donde esta cuestión es al revés, son mayores las fuerzas de cohesión que las de adhesión, como en el caso del mercurio. Entonces, cuando ustedes colocan un capilar adentro del mercurio, en vez de ascender, disminuye el volumen, el nivel dentro del capilar. Bueno, esa altura, a la que en el caso del ascenso capilar, esa altura, bueno, esta ecuación también es aplicable al mercurio, ¿no? Esa altura depende de la tensión superficial, que acá está como gamma, depende de la densidad, de la atracción de la aceleración de la gravedad, depende del radio del capilar y depende de un parámetro que es el coseno de tita. Tita vendría a ser el ángulo que forma este menisco acá contra la pared del capilar. Generalmente lo que hacemos para poder trabajar con esta ecuación es hacer que el ángulo sea 0 grados, o sea, asumir que el menisco es recto. Si el ángulo es 0 grados, el coseno de tita es 1. Entonces, nos deshacemos de ese término de la ecuación. ¿Cómo? Nos deshacemos de ese término y Porque yo habilité el micrófono para hablar. Lo que les quería decir, entro por acá para no hacerte ruido a vos. Es que tengan en cuenta esta ecuación porque los problemas que van a resolver la semana que viene, por ahí necesitan hacer cálculos de cuánto va a subir en un tubo un líquido de determinadas propiedades. O sea, lo que les termina de decir José respecto al ángulo de tita no es que van a tener que medir el ángulo, sino que van a asumir de que ese ángulo es de 0 grados. Salgo, así no hago interferencia. Bueno, este fenómeno de la capilaridad es sumamente importante porque es lo que permite que la savia pueda subir, que la planta pueda absorber agua y enviarla a alturas tan altas, como se imaginan un árbol. ¿Cómo hace el agua para llegar hasta allá? Si el árbol no tiene... Nosotros podemos hacer circular un fluido en nuestro cuerpo porque tenemos el corazón que bombea y hace presión y empuja. En cambio, en la planta no existe tal cosa. En la planta el ascenso se produce por simple capilaridad. Teniendo en cuenta también que, bueno, en la planta lo que asciende no es agua propiamente dicha, sino que es una solución que se llama savia. Bien, y por último, otra propiedad que queríamos destacar del agua, bueno, que es de todos los líquidos, ¿no? Pero en el caso del agua, es la viscosidad. La viscosidad se define como, en forma muy sencilla, como la resistencia que tiene un líquido a fluir. El agua es un líquido poco viscoso. La miel, por ejemplo, es un líquido viscoso. Imagínense que ustedes tienen una tabla así inclinada y vuelcan miel en el extremo superior y esa miel va bajando de a poquito, ¿no? Se van desplazando como en forma de capas, así como tienen ahí. En cambio, si echan agua, se desplaza más rápidamente, porque la viscosidad del agua es menor. De todas maneras, depende de la temperatura, la viscosidad. Bueno, esta cuestión va a ser muy importante cuando ustedes trabajen, seguramente lo van a desarrollar en física o en alguna otra asignatura, cuando trabajen con el agua en movimiento, porque la viscosidad es una propiedad que se manifiesta cuando el agua se mueve. Por eso se habla también de viscosidad absoluta o de viscosidad cinemática, que son dos magnitudes que se miden de distinta manera y que están relacionadas a través de la densidad. Bueno, estos
estas cuestiones de la viscosidad, la tensión superficial, la presión de vapor, yo le subí un video en el entorno que me gustó mucho, cómo está explicado de una manera muy sencilla, cómo estas propiedades influyen en algunos sistemas hidráulicos. Así que los invito a que miren ese video, que no es muy largo, está incrustado ahí en el aula, y cualquier cosita me pueden consultar al respecto. Bueno, entonces en definitiva, y esta es la pantalla que ustedes no tienen en el entorno, después yo se la subo si quieren hacer una captura de pantalla. Yo lo que quise hacer acá es un pequeño resumen que tiene que ver con las consecuencias que tienen las propiedades del agua, consecuencias importantes para la vida, para los ecosistemas. El agua es capaz de interactuar de alguna manera con iones, con moléculas polares, con moléculas no polares, y las disuelve o las mantiene en suspensión, y hace que permite que tanto los seres vivos como los materiales inertes puedan absorber ese agua, y con ese agua absorber también esos componentes que están disueltos. El agua permite que se desplacen estos componentes también, ya sea por capilaridad en las plantas, en los animales a través de la difusión o del bombeo, que se transporte a través de las membranas celulares. El agua permite que se muevan todos esos componentes. Regula los cambios de temperatura, ya sea a nivel ecosistema, a nivel medio ambiente, o dentro de los propios seres vivos, y también permite la existencia de vida en climas extremos, en donde uno diría, bueno, ¿cómo puede ser que algo sobrevive en estas condiciones? Y no, sí, sobrevive porque mientras haya agua líquida, hay vida, y los microorganismos y los organismos se adaptan a la supervivencia en esos climas. Ahí, bueno, en esa fotito que ustedes tienen ahí, hay esos bichitos que ven ahí, se llaman Thermus aquaticus, son unas bacterias que viven en las fosas marinas, en las fosas volcánicas. Ustedes imagínense una fosa volcánica marina, el agua en contacto con la lava, temperaturas altísimas, y sin embargo hay agua líquida, porque la presión es tan alta que el punto de ebullición es altísimo. Bueno, hay agua líquida y esas bacterias son capaces de vivir ahí porque adaptaron todo su sistema a esa temperatura tan alta. Así como también hay bacterias que viven en altas concentraciones salinas también, o de temperaturas bajas, que es el otro extremo. Bueno, chicos, esto es más o menos lo que tenía para comentarles acerca de las propiedades del agua. Espero que se haya entendido un poco, algunas cositas están retomadas de química general. Les dejamos ahí en el entorno un par de textos que están bastante claros sobre estos conceptos que yo les desarrollé. Y bueno, cualquier cosita pueden mandar algún mensaje para hacer alguna consulta, o la clase que viene lo podemos retomar. ¿Sí? No sé si ahora les quedó alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Todo bien? Bueno, si no preguntan es porque no saben, dijo Marta. Vamos a ver qué preguntan la clase que viene. Bueno, ¿me quedó claro cómo, o sea, cuándo es el próximo encuentro? Sí, el martes. El martes a las 18 horas, el aula se las voy a subir hoy, mañana o antes del lunes, y ahí va a estar la profesora Alejandra Bratovich y José. Probablemente el martes la acompañe Alejandra. El lunes seguramente, o martes a la mañana, ya estaremos subiendo una guía con los problemas que vamos a resolver. Mientras tanto yo les diría que vayan revisando la guía que yo les subí,
la bibliografía que le dejamos ahí en el entorno. Video que les recomiendo, y si tienen consultas para hacer, lo pueden hacer a través de los correos electrónicos que figuran en el entorno o la mensajería del entorno, ¿sí? Perfecto. Bueno, Profe, una consulta, entonces serán 2 encuentros semanales. sí, los martes y los viernes. Yo tengo el mismo inconveniente que la compañera Emilia. Yo estoy cursando geología también, que es el segundo cuatrimestre de segundo año, entonces capaz entre un poco más tarde. ¿Salen a las 19? Bueno, Sí, 19, 19 y 10. vamos a preguntarle a la profesora Alejandra si hay a lo mejor posibilidad de cambio de horario. Pasa que ya irnos a las 19 sería de 19 a 21. Sí. No sé si todos pueden en el horario y ella va a poder. Pero de último lo hablo martes con ella, a ver si pueden acordar en un horario en el que todos puedan estar. Y teniendo además, o sea, necesitamos saber a partir de los horarios de Ale si ella puede, porque Alejandra además tiene 3 hijos, entonces se le va a ir muy sobre la noche, pero igual no voy a opinar por ella, pero además nosotros tenemos ya asignadas las aulas de Zoom desde el principio del cuatrimestre. Entonces, al menos en lo inmediato, el martes que viene va a empezar a las 6 de la tarde la clase. Sí, no, está perfecto. Así que el martes a las 6, y ahí en todo caso llegan un poquito más tarde y hablan con la profesora acerca de si es posible alguna modificación de horario o de día eventualmente, si es que están todos de acuerdo, eso lo pueden manejar ustedes, no hay ningún problema. Siempre que estén todos de acuerdo, porque la idea es no superponernos con materias del mismo segundo cuatrimestre de primer año, ¿no? Entonces, para que quede claro, en la práctica no hay nada todavía subida para hacer práctica. La práctica se la vamos a subir lunes o martes a la mañana. Perfecto, genial.